Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a dar unos par de minutos para terminar de lograr las conexiones de quienes están entrando a la sala. Y enseguida comenzamos. Bueno, vamos entonces a dar inicio a este encuentro, a esta conversación que hemos denominado Derechos Humanos y Rendición de Cuentas en Venezuela, a propósito de lo que han sido los hallazgos del tercer informe de la misión de determinación de los hechos independiente internacional para Venezuela, que pues recientemente presentó su reciente informe y que pues para la sociedad civil venezolana, para las víctimas, para la comunidad internacional, y pues es un momento donde poco se sigue hablando de la crisis de Venezuela y llegan mensajes diferentes sobre lo que está ocurriendo. El mensaje nos recuerda no solamente lo que lamentablemente hasta la fecha no tiene justicia, no ha habido ese proceso de rendición de cuentas, sino que también sigue ocurriendo en el terreno. Y bueno, para ello contamos con un panel de lujo de mujeres reconocidas, poderosas, que buscan la justicia en Venezuela. Bienvenida, Marta. Y que especialmente pues han trabajado en la documentación, en la denuncia de los derechos humanos en Venezuela, y que pues hoy tenemos esta conversación que nos ayuda a ver no solamente la situación actual y las dimensiones abordadas en el informe de la misión, sino también cómo han sido abordadas, cuáles también deben ser estos próximos pasos a futuro, y también esta importancia que ha tenido el informe de la misión y este mecanismo independiente para Venezuela y los próximos pasos a seguir. Para ello vamos a contar con unas palabras de inicio de nuestra querida Alexandra Pina, quien es directora para América Latina y el Caribe de la organización Freedom House. Bienvenida, Alexandra, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, estoy muy complacida de estar en este evento en el que reconocidas defensoras de derechos humanos y la señora Marta Baliñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, disertan sobre los hallazgos del tercer informe de la misión presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 26 de septiembre. Mi nombre es Alexandra Pina, directora de los programas de América Latina y Caribe de Freedom House. Quiero iniciar reconociendo que el trabajo de la misión de determinación de los hechos ha significado un estímulo de aliento y esperanza de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ha significado esperanza también para la sociedad venezolana en general, que aspira a transitar procesos genuinos que favorezcan la verdad, sancionen a los perpetradores y se adopten las medidas de no repetición. El primer informe de la misión corroboró que la severidad de la crisis de derechos humanos en Venezuela era el resultado de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como parte de una política estatal que instrumentalizó la persecución de las personas opositoras
o quienes eran percibidos como tal por el gobierno de Nicolás Maduro. Las detenciones arbitrarias en masa, las torturas, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, no significaban hechos aislados, fueron prácticas establecidas dentro del sistema de represión, ordenadas desde altos funcionarios del Poder Ejecutivo y implementadas a través de los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad del Estado. El segundo informe arrojó claridad sobre la imposibilidad de obtener justicia interna frente a una institucionalidad quebrantada, en la que los jueces y fiscales, en vez de brindar la protección debida a las víctimas, desempeñaron más bien acciones represivas contra las personas opositoras o consideradas disidentes del gobierno. Gracias al segundo informe, se constató que el Estado venezolano no está llevando a cabo las investigaciones adecuadas para determinar la responsabilidad penal de personas en los niveles superiores de las cadenas de mando. El tercer informe, objeto de la discusión de hoy, revela aspectos claves en la búsqueda de verdad y justicia, sobre todo porque demuestra que más allá de las reformas anunciadas por las autoridades venezolanas y una disminución cuantitativa de crímenes y delitos, las crisis de derechos humanos sigue y el sistema de represión en Venezuela permanece vigente, pero de una manera más selectiva por ahora. En cuanto a la situación del arco minero, el informe pone el énfasis en la normalización de la violencia en el estado Bolívar, producto de la creciente militarización estatal en coexistencia con grupos armados irregulares que tienen control sobre zonas mineras, siendo continuos los abusos y violaciones contra las poblaciones indígenas y sus territorios por el control de los recursos. Por su parte, la investigación sobre las cadenas de mando presentan hallazgos significativos sobre el modus operandi del SEBIN y del DGCIN, señalando que ambas instituciones fueron dirigidas hacia la comisión de violaciones, resaltando la responsabilidad en el nivel más alto de la esfera gubernamental en la persona de Nicolás Maduro. Los tres informes de la misión de determinación de hechos representan un valioso recurso para promover rendición de cuenta por la situación de derechos humanos en Venezuela, que sigue siendo grave y sigue requiriendo investigaciones para contribuir en el esclarecimiento de los hechos por los crímenes que se cometieron y se siguen cometiendo a la fecha. En este sentido, celebramos la iniciativa de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay en presentar una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos que procure la renovación por los próximos 2 años del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mantener la atención sobre Venezuela pone de manifiesto el compromiso de los países dentro y fuera de la región por encontrar remedios a la situación. Además, vale decir que el trabajo de los diferentes mecanismos de derechos humanos sobre Venezuela no es contrario a procesos de diálogo que persiguen un entendimiento político entre gobierno y oposición. Creemos y apoyamos con firmeza que el reconocimiento del legado de violaciones y la búsqueda de justicia genuina deben ser ejes centrales en la promoción de cualquier entendimiento político. Asimismo, quiero agradecer a la moderadora Beatriz Borges, directora ejecutiva de la organización CEPAS, y al panel de alto nivel que nos acompaña el día de hoy. Desde su experticia continúan haciendo una extraordinaria labor para documentar y reportar la situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Finalmente, quiero felicitar el gran trabajo de la misión, que en medio de múltiples desafíos está revestido de gran rigurosidad y nos deja una hoja de ruta
sobre lo mucho que hay por hacer para contribuir a que se haga justicia en Venezuela. Gracias. Muchas gracias a ti, Alessandra, y pues a todo el equipo también de Freedom House comprometido con la democracia y especialmente con el trabajo en derechos humanos y por supuesto, con la democracia y la vigencia de derechos humanos en Venezuela. Bueno, vamos a empezar esta conversación que hemos decidido dividir en dos, justamente también como ha sido abordado el informe por parte de la misión. Y para esta primera parte vamos a contar con la participación de Mercedes de Freitas, directora de Transparencia, y también con Eumelis, quien es profesora y coordinadora de la oficina de UCAP Guayana. Recordamos a aquellos que requieran interpretación, tenemos una caja, tenemos servicio de interpretación. For those who need interpretation, we have below the box for that. Y bueno, justamente este panel, y empezamos con algo que ha sido uno de los principales, digamos, temas abordados en el informe, que lamentablemente poco hay información por su difícil acceso, por el riesgo que implica documentar este tipo de situaciones que ocurren alrededor del arco minero, la minería ilegal y bueno, todo lo que son las situaciones de criminales y de violaciones a los derechos humanos en ese contexto. Y bueno, quisiera empezar contigo, Mercedes, y preguntarte, porque pues Transparencia ha hecho un trabajo impecable en términos de, pues siempre documentar, pero además documentar la corrupción y documentar esos canales criminales en este contexto es sumamente importante, me imagino también sumamente retador para el trabajo que ustedes hicieron. Y nos parece importante que verlo también reflejado en el informe de la misión, pues es muy impactante y nos parece importante que nos puedas contar desde la perspectiva de transparencia cómo ustedes han caracterizado la situación de derechos humanos en las zonas fronterizas de Venezuela y a partir del trabajo desarrollado, disculpen, cómo ustedes han visto las redes criminales, las violaciones de derechos humanos en el arco minero del Orinoco, cómo lo han documentado y cómo justamente esta caracterización de cómo se conectan estas redes en el arco minero del Orinoco. Te escuchamos, Merche. Muchísimas gracias, Vivi, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado y por supuesto a mí es un honor estar en este panel maravilloso, todas de mujeres estupendas. Bueno, nosotros en el informe que hicimos, que publicamos en el mes de marzo y después con unas actualizaciones adicionales, mostramos nuestro análisis de las redes criminales, cómo funcionan las redes criminales en connivencia con la corrupción en el arco minero del Orinoco, bueno, en el estado Bolívar, ¿no? Porque a veces uno se olvida de que Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana y después el sur, las fronteras también están impactadas por lo que ocurre en esos 112.000 kilómetros que conforman el arco minero. Rápidamente te puedo decir que lo más terrible que vimos es que el Estado, la operación de los ilícitos en el arco minero no es ajena ni es extraña al Estado venezolano. Lo que nosotros queremos decir con esto es que la red criminal, la inmensa red criminal que funciona en el arco minero tiene conexiones muy estrechas con grupos criminales internacionales, pero también participan muchos actores del Estado, del alto gobierno, de diferentes maneras. Cuando nosotros analizamos uno de los ilícitos o quizás más importantes o más destacados, digamos, en el arco minero, que es obviamente el oro, lo que nosotros estuvimos viendo es que hay un mercado inmenso, hay unas ganancias gigantescas. Por debajo nosotros estimamos una producción de $2.000 millones al año, en los cuales ese dinero, a pesar de que la Constitución, la ley venezolana garantiza que ese dinero, todo ese oro debería entrar al Banco Central de Venezuela, no es así.
nuestras estimaciones son que solamente el 30 o el 25% de ese oro entra al Banco Central de Venezuela. Eso quiere decir que el resto, el 70 o más por ciento, se va en contrabando que manejan y dirigen, por un lado, las bandas criminales, pero por otro lado, lamentablemente, los actores del gobierno, del alto gobierno, que tienen control en la zona. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros podemos afirmar que el gobierno venezolano, el Estado venezolano, tiene mucha presencia en el arco minero del Orinoco, cosa que no era así hace poco, por cierto, ¿no? En el 2019, cuando fuimos, no había tanta presencia física, visual, comprobada del Estado. En este momento podemos ver a la Corporación Venezolana de Minería, a cargo del general Carlos Osorio, dominando todo el territorio con presencia física y, bueno, Eumelis, que vive en la zona y cualquiera que haya ido lo puede verificar, lo puede comprobar, pero también una larga lista de nuevas empresas llamadas alianzas estratégicas en donde el Estado tiene mayoría accionaria y presencia física y creciendo. Pero asimismo la Fuerza Armada Nacional y sus componentes, además de las policías, el DIGESIN, el SEBIN, las policías municipales y regionales, hacen presencia en el Estado. Al lado de una mina que es considerada ilegal y desarrollada por mineros ilegales con tecnologías básicas de destrucción del territorio, está un guardia nacional. O está una alcabala, o está un funcionario de una alcaldía o de una gobernación. Pero a pesar de esa presencia inmensa, de ese poder inmenso que tiene el Estado en la zona, los que tienen el control político, social, hasta cultural de la zona son las bandas criminales. Es por eso que nosotros decimos que la relación que se produce entre las redes de criminales y el Estado es una relación simbiótica, porque no se ve con claridad y realmente no existe en algunos casos una separación entre uno y otro. El Estado se confunde con la red criminal y la red criminal o los líderes de esas redes criminales tienen relaciones con actores del Estado, participan de actos públicos en conjunto y es esa red criminal la que define la norma, el comportamiento de toda la población de la zona. La comunidad indígena se rebela, cierra la carretera y sufre por esa imposición de las normas que imprime los grupos criminales. En cada pueblo y en cada zona hay un actor que además se ha consolidado. Ya no hay esas matanzas y enfrentamientos entre grupos, sino que ahora se ha consolidado cada uno de los líderes en sus zonas, y a todo eso, a todo ese sistema complejo que dirigen las bandas criminales les llaman el sistema, en donde los actores que viven allí se sienten parte. La población minera, la población indígena, la población criolla, los actores que viven en la zona dicen, yo soy del sistema. Se consideran parte de ese sistema y por razones de sobrevivencia. Y creo que, bueno, no sé si me estoy extendiendo, Vivi, pero creo que con esto, bueno, he tratado de responder un poco y dar el panorama de lo que significa la vida entre la corrupción y los ilícitos y cómo ellos son los responsables de la violación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco. Sí, sí, súper, Mercy, porque al final justamente esta relación, esta anuencia del Estado al control, al manejo, a la permanencia de bandas criminales en la región y pues en el Estado, y cómo se conectan estos con situaciones de vejación a la dignidad y violación a los derechos, justamente con la anuencia, incluso participación del Estado. Y quizás ahí conecta perfectamente un poco con lo que queremos o lo que me gustaría preguntarte, Osmeli, porque bueno, el Centro de Derechos Humanos y especialmente
tú y diferentes investigadores, donde también pues yo me siento parte, hemos trabajado la situación en el Estado, especialmente alrededor de la minería, con incluso la inclusión de la perspectiva de género, la afectación a grupos vulnerables, con diferentes dinámicas de esclavitud moderna. Y allí un poco justamente con este panorama que nos da Merchi, de estas relaciones que hay entre el Estado, las bandas criminales y el sistema que controla, ¿cuál es la experiencia de lo que ustedes han documentado en los diferentes informes y cuál es la vivencia, cuál es la afectación a la dignidad humana en la región? Te escuchamos. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Agradecida por el espacio y por poder compartir este panel con personas que tienen una trayectoria realmente seria y comprometida con el tema. Fíjate, yo escuchaba a Mercedes y era validar un poco el por qué desde la oficina del Centro de Derechos Humanos iniciamos estas investigaciones. Y es que en el Estado Bolívar desde hace un poco más de 5 años vienen realizándose, gestándose unas dinámicas sociales asociadas en su gran mayoría al tema de la actividad económica en la región, que se traduce en un tema extractivista, pero empezamos a analizar que aún y cuando estas dinámicas sociales estaban signadas por un tema de corrupción, por un tema de violencia interpersonal, de un tema de violencia social, de control y dominación, de posicionamiento de grupos armados irregulares, se seguía gestando en las personas un interés particular en estar aquí. Cuando volcamos nuestra mirada hacia el sur, pudimos validar el tema de que ciertamente las personas acuden a la región minera inspirados en un tema de búsqueda de mejoras económicas impulsadas o dinamizadas por el tema de la emergencia humanitaria compleja que es excesivamente prolongada, pero que hace como resurgir una especie de fiebre del oro y hace que miembros o ciudadanos del Estado y de otros estados del país se vengan acá a trabajar en estos campamentos mineros. Entonces, tras 3 años de investigación, pudimos validar que hay una marcada situación de esclavitud moderna, dinamizada básicamente en 2 sectores que tienen que ver con la explotación laboral, en tanto y en cuanto las jornadas de extracción se producen en condiciones infrahumanas, inhumanas, jornadas que duran entre 12, 14 horas diarias, si es que tienen algún fin, porque ahí hay unas creencias entre las personas que trabajan en las minas muy particulares, que tiene que ver con el tema de las ganancias y repercusiones en esa cadena del que extrae, del que muele, del que vende, etcétera, etcétera, de la que ya Merchi nos habló un poco. Pero nos hablaba también de una explotación sexual que afectaba particularmente a mujeres y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, estas situaciones de explotación sexual, si bien son marcadas, si bien son preocupantes, es un proceso que se ha ido agudizando, es un proceso que no se detiene, es un proceso que se ha ido naturalizando, normalizando, que se ve como una salida A, que se tiende a justificar entre familias que tienen un tema de sobrevivencia y supervivencia, pero que cuando uno hace el estudio con detenimiento, que como decía Mercedes también es un tema de riesgo, es que cuando nos pedían, por ejemplo, las pruebas, las grabaciones, las fotografías de cómo documentamos estas situaciones, les decía que es un tema de contexto, que acá en el Estado no podemos llegar a cualquier población minera y tomar declaraciones o datos sin pedir permiso a algunas personas que tienen control y dominación del lugar, que las personas tienen miedo a enfrentarse o a exponer a estas personas. Pero es además entender que estas situaciones afectan de manera diferenciada a las mujeres. Se enfatizan, se agudizan las condiciones de vulnerabilidad para mujeres, niñas y adolescentes. En los grupos mineros, en la actividad minera, tienen una especial preferencia por adolescentes cuyas edades de explotación iniciaban entre 12 y 15 años, un mes después de que tuvimos nuestra última entrevista con la comisión, pues pudimos detectar casos de niñas de 7 y 8 años que están en condición de explotación sexual.
¿Qué pasa con la licencia del Estado? Porque se realiza en plazas y lugares públicos, pues sin que nadie intervenga, detenga, mitigue, sancione. Que no solo es la explotación sexual per se, que ya es un tema bastante dantesco, sino son las condiciones conexas, ¿no? Es un tema de contaminación de agua que interviene en el tema de la higiene, es un tema de trabajo forzoso y desproporcionado para mujeres y niños por las condiciones físicas que requiere y el esfuerzo de cargar 40, 50, 60 sacos con material aurífero que pesan entre 45 y 50 kilos, que hay un tema de obligar, de trabajo forzado, que hay un tema de matrimonio temprano que adquiere una dimensión bidimensional. Para nadie es un secreto que en el Estado Bolívar están apostados un porcentaje significativo de pueblos y comunidades indígenas que viven esta situación culturalmente diferenciada, pero que tampoco los ha hecho exento a las afectaciones y transgresiones de derechos, que hay un desplazamiento forzado de pueblos y comunidades indígenas por la desertificación y la deforestación, por la contaminación del agua, por el abuso y explotación sexual de sus mujeres, por el abuso y la explotación laboral de sus hombres, que nos obliga también a detenernos. Es una situación de afectación que se traduce en una sobrepoblación, en una precarización de servicios públicos. Es una situación donde en ese marco de corrupción y afectación y explotación de las personas se gesta el aprovechamiento laboral y las condiciones de esclavitud por deudas, por ejemplo, en un contexto de tráfico de combustible, donde para personas de otros estados es inconcebible comprender cómo en el estado Bolívar hemos llegado a pagar 7 y 12 dólares por litro de gasolina. Es un tema de incomprensión para la gente entender que la minería urbana, la recolección de chatarra, que el Estado lo califica como tráfico de material estratégico, pero que obedece a cuando desmantelan instituciones privadas incluso, o sea, no son pertenecientes al Estado, pero tenemos a unos niños en las alcantarillas tratando de recolectar lo que se va por allí y que se quedan atrapados y que son muertos en estas condiciones y que hay que romper la carretera, y que además nos preocupa muchísimo el hecho de que las personas creen que es un tema que afecta exclusivamente al Estado Bolívar. Pero cuando uno habla con personal médico para tratar de entender las condiciones de afectación del derecho a la salud, por ejemplo, nos dicen que esta movilidad que se da desde otros estados hacia Bolívar y desde Bolívar hacia otros estados en este marco de intercambio económico han llevado enfermedades endémicas como por ejemplo la fiebre amarilla y como la afectación gastrointestinal por las bacterias a otros estados del país y que pasa desapercibida por nuevas modalidades, por ejemplo, que atienden a la salud. Entonces eso nos gesta en el estado una complejidad para el análisis de la situación que no es sencillo y que requiere estar permanentemente en contacto con el terreno. Wow, muchas gracias, Umel. Y bueno, lo que nos planteas en cuanto al panorama, la cotidianidad es muy fuerte y no creo que no hayas dejado de nombrar alguna gama de violaciones a los derechos humanos. Y justamente con estas dos ideas, tanto esta explicación que nos daba Merche sobre las conexiones y cómo funciona el sistema, y escuchando de ti cómo eso ocurre en la cotidianidad y en la vejación y en las situaciones muy complejas que también se interconectan, quería, Merchi, preguntarte justamente cuál ha sido la respuesta o cómo Transparencia ha valorado la respuesta del Estado ante una cotidianidad que veja la dignidad, donde además se dan situaciones muy graves y de una manera u otra también fueron reflejadas en el informe de la misión a través del mandato que tiene la misión, pero ¿cómo valorar esta anuencia, pero esta participación en este contexto tan complejo y tan... con un conflicto que todavía yo creo que requiere ser mejor caracterizado y documentado? Te escuchamos. Bueno, lamentablemente el Estado venezolano no responde como debería, como lo indica la ley, la Constitución y todos los acuerdos y convenios de derechos humanos que ha firmado Venezuela, como todos saben, ¿no?
lo peor es que la gente ya no acude al Estado a pedir justicia, ¿no? La gente no va a acudir a la alcaldía a pedir apoyo, no. Fíjate tú que hasta los sacerdotes que hacen vida en esa zona no van a la alcaldía cuando necesitan resolver algo, cuando necesitan gasolina, por ejemplo, para una cosa urgente, como ir a dar los santos óleos a una persona que está muriendo, por ejemplo. Pues acuden a los grupos criminales que tienen cerca, pues, porque hay gente que uno sabe, mira, este señor trabaja, este es lugarteniente del otro, o se acercan a las empresas del Estado y con la cabeza agacha esperan horas a ver si tienen la anuencia para que les regale un poquito de gasolina o se la venda. Y digo esto como ejemplo para ver hasta qué nivel, o sea, si una persona que pertenece a una organización tan poderosa como la Iglesia Católica tiene que vivir en esas condiciones, imagínense un minero o un joven o una niña que no tiene a dónde acudir. La población está en indefensión. La protección que recibe, la mayor cantidad de protección que recibe viene precisamente del sistema, de las bandas criminales. Y el Estado, sin embargo, se suma a los ilícitos de muchas maneras. Primero, no solamente la banda criminal le quita sacos, como decía Eumeris, la cantidad de sacos que todos tienen el cero de la CBM, por cierto, le quita sacos a los mineros, de material aurífero, sino que las bandas criminales les quita gramas de oro a los molinos. El cálculo que nos hacían en varios molinos que visitamos es que les quitan 300 gramas al trimestre. Eso nos permitió a nosotros sumar que solamente en el Callao estamos hablando de 18 millones de dólares al trimestre para la banda criminal. Pero todo esto, si a uno se lo declaran, si a uno lo ve, si uno observa cómo funciona, si es tan evidente, el silencio del Estado es lo que más preocupa, es lo que nos hace afirmar que tiene que haber complicidad evidente. De todas maneras, hay otras formas, y seguramente algunos de ustedes los ha visto. En Venezuela, como ustedes saben, no se puede transportar nada sin una guía que otorga el Estado venezolano, ¿cierto? Y a pesar de las guías, de todas maneras, nosotros incluimos en el último informe de ilícitos también una parte del primer capítulo dedicada precisamente a la extorsión en las alcabalas. Bueno, pues la gente, que cuando uno habla con la gente, los mineros que sacan oro y que se quedan con las poquitos o el pedacito de grama que les sale de la cantidad de sacos que procesan en los molinos, lo que le toca a ellos, pues para llevarlo a Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, etcétera, en las ciudades más cercanas, o venderlo en Brasil, tiene que hacer magia, porque si en las alcabalas se lo detectan, se lo quitan. Ellos dicen, nos lo roban. Entonces, si esa es la relación con la fuerza de seguridad, con la fuerza que debería responder y proteger la actividad del minero, uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Cuando es el Estado el que le da los materiales básicos al minero para que sea un minero ilegal, digamos. Ellos, por supuesto, les molesta muchísimo que les digan mineros ilegales. Y la verdad es que es ridículo, es loco pensar que son mineros ilegales si están funcionando ahí a la vista de todos los órganos del Estado. Nosotros preferimos llamarlos mineros artesanales. Pero el minero entonces no tiene cómo defenderse del Estado además muy poderoso, el Estado venezolano con mucha presencia, como había dicho. El sistema de justicia, por supuesto, no llega hasta allí. Los tribunales quedan lejísimos y además es cosa ya de gente con lo que no me puedo comunicar, no me sé comunicar. Y además que sé que son amigos, aliados, compañeros o funcionan en alianza con el resto de los grupos criminales, ¿no? Por lo menos por silencio, por inacción, y no se puede leer de otra manera si tú eres una población, una persona que vive en las comunidades indígenas o criollas en el arco minero. Con lo cual, el trabajo que hace el Estado, cuando llega el Estado, no llega a resolver, no llega a imponer la ley,
llega o a seguir haciendo negocios con las bandas criminales o a tomar nota, a tomar algunas decisiones que no impactan la vida de la gente, no la mejora, por lo menos no la mejora. Y el silencio, la complicidad, yo creo que esa es la mejor definición. Una de las cosas que estamos trabajando ahora, y bueno, Vivi sabe porque estamos tratando de hacerlo con todo el grupo de esclavitud moderna, es tratar de identificar todos esos elementos que nos permitan mostrar cómo la vida de la mayoría de la población que vive, por lo menos en las minas, tiene características claras de esclavitud moderna. Y eso creo que es un trabajo que nos toca, así como lo que tú decías, Vivi, de que hace falta seguir investigando. Eso es un trabajo inagotable porque la realidad es tan compleja que estamos todo el tiempo, estamos tratando de identificar y levantar evidencias para poder reportar y entender los procesos, cosa que nos permitiría en algún momento presentar propuestas de solución y que el Estado completo, la vida de los venezolanos, se enrumbe en un camino de construcción de Estado de Derecho. Gracias, Merchi. Y justamente para ir cerrando esta conversación y ir abriendo un poco más la conversación, pues no solamente esto que tú bien has llamado y que se llama el sistema de donde pues está este control de bandas criminales con anuencias del Estado, y quizás profundizar un poco más, y ahí te hago la pregunta, Meli, en términos de esto que estamos hablando y de que en definitiva es la expectativa de los venezolanos y las venezolanas, y el agradecimiento también que tenemos con la misión de terminación de los hechos, que esto quede reflejado en sus informes, ¿no? Esto de que la justicia no llegue allí, que no hay posibilidades, no solamente que hayan investigaciones imparciales, independientes o tribunales y donde uno puede acceder y pedir protección, sino que estos hechos quedan completamente impunes y que pues también en el futuro siguen escalando, como bien nos los ha explicado Merchi en lo que es esta narrativa de la evolución. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque además tú vives allá, es decir, lo vives, o sea, no solamente es una situación que documentas, sino que experimentas como venezolana que vive allí, en términos de que estos hechos sean investigados, de que este sistema no siga operando impunemente. Y bueno, cómo ustedes también ven reflejados en los hallazgos de la misión esos deseos y eso que debe atenderse. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Qué debe atenderse? ¿Y cuál es esa respuesta de justicia que se requiere en el Estado de Bolívar y especialmente en el marco de este sistema donde operan bandas criminales, grupos armados con la anuencia del Estado? Sí, fíjate que hay algo que yo he dicho que ha contribuido a posicionar esta situación. Una, la negación de la emergencia humanitaria compleja. Y toda situación que es negada, pues simple y llanamente no se establecen políticas destinadas a mitigar o a resolver. Luego que hay una situación negada, entonces pasa que en el Estado Bolívar la situación es como un secreto a voces y todo el mundo manifiesta o asume, afirma saber lo que está sucediendo en el Estado, pero es un conocimiento de oído, es una repetición de lo que alguien dijo, lo de que alguien contó. Entonces la existencia de estudios, la realización de investigaciones serias que puedan caracterizar, numerar, cifrar, narrar y relatar no lo que sucede, sino cómo sucede, a quién le sucede y que sirva de respaldo, me parece que es uno de los plus que tiene este tipo de actividades y situaciones. Luego, yo sí comentaba en algún momento con el equipo del centro que quizás el tema estaba como agotado porque muchas personas hablan de, pero cuando revisamos el impacto que ha tenido el que la comisión lo compartiera y que permitiera ampliar el radio de conocimiento, de acceso a la información sobre las particularidades del caso en Bolívar, me parece que es una de las principales ganancias que hemos tenido. Nosotros queremos seguir visibilizando,
queremos seguir documentando, queremos seguir transformando la naturalización con la que se está dando la situación. Creemos que hay una necesidad de orientar, de educar, de formar, donde nuestra aspiración no es tan ambiciosa como para creer que vamos a transformar el pensamiento de las personas que son protagonistas de estas dinámicas y de estas situaciones, para bien o para mal, pero sí apostamos al tema de la toma de decisiones con conciencia. Es decir, en la medida que la persona conozca las consecuencias, las condiciones, las rutas, las particularidades de la situación, es mucho más factible ir transformando las condiciones del entorno para luego hablar de una posible mitigación o una real mitigación de las situaciones. Nosotros vamos a continuar con las investigaciones, tratando de caracterizar, de precisar un poco más circunstancias conexas con esto. Cuando hablamos de derechos humanos es imposible priorizar o establecer unos por encima de otros, entonces eso nos obliga a abordar la situación con un especial detenimiento, ver cómo están conectadas las situaciones. Las investigaciones han tratado de ser objetivas un poco en el plano de lo que decía Mercedes. Nosotros hemos contactado a miembros y funcionarios del Estado para que nos den su opinión. En los informes está reconocido la labor o las iniciativas por parte del Estado pero definitivamente no ha sido suficiente, definitivamente hay un posicionamiento, como decía al principio, de estos grupos armados. La justicia parece estar impartida por ellas, incluso en un plano distributivo, impulsada por los particulares que acuden a ellos, y escuchábamos con mucho asombro cómo ellos determinan cómo es la impartición de justicia. Es decir, necesito que me devuelvan tal cosa, pero no queremos que los maten, necesitamos que los intimiden. Es decir, está viniendo de los ciudadanos, ¿no? La visión de justicia que desean que sea aplicada, y a estos grupos les sirve esa aprobación por parte de ellos o esa delación de justicia para posicionarse. En materia, ese tipo de posicionamientos han agudizado también la situación y la afectación de los derechos de la mujer, porque son estos mismos grupos armados los que han endosado en ellas la responsabilidad de, no solo es la explotación, no solo es que vienes y trabajas como cocinera o como lavandera en condiciones adversas, aguas contaminadas y sin la infraestructura requerida en una duración de jornadas como la que dura la extracción minera. No es solo la explotación laboral en currutelas, que no son otra cosa que un montón de espacios contiguos separados con plástico, donde las mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales, sino lo que sigue después de eso. Es que es responsabilidad de las mujeres, por ejemplo, el tema de no contraer enfermedades venéreas. Es responsabilidad de las mujeres el que no haya disputa entre caballeros por el acceso a los favores sexuales de las mujeres. Es el tema de los castigos ejemplarizantes y desproporcionados que estos grupos armados aplican a las mujeres. Estamos hablando de mutilación, de raparle el cabello, de golpearlas en lugares públicos como un modo de intimidación y de mensaje a otros. Y este tipo de situaciones están siendo aprobadas por la mayoría. Cuando tú acudes a entrevistas te dicen, por ejemplo, es que mientras nosotros sigamos las reglas, que en el argot popular es mientras no nos tomamos la luz, vamos a estar bien. Incluso tienen como unas especies de burla sobre la visión de lo que es para nosotros un sistema de justicia, porque nos dicen, ustedes viven allá, pero ustedes, por ejemplo, no pueden andar con el celular, no pueden salir a la calle a altas horas, aquí salimos a la hora que querramos, aquí sacamos dinero cuando querramos. Que valga la pena recordar lo que dice Merchi, o sea, el bolívar es inexistente en el sur se negocia con dólares que son cambiados a gramos de oro para el pago, y las personas reciben vuelto en oro y pagan en oro, que luego entonces es decomisado por los funcionarios del Estado, porque uno no tiene la permisología para transportar ese tipo de material. Entonces, esas situaciones de afectación y de justicia, pero la naturalización paralela de esta anomia que nos está comiendo en el Estado Bolívar, pues nos hacen comprender que es necesario seguir trabajando, investigando e identificando cuáles son las variables que intervienen.
Vivi, estás en mute. Ah, gracias. Sigue pasando a veces. Bueno, muchísimas gracias, Eumeli y Merchi, por esta conversación que nos permite justamente entender este contexto, estas conexiones. Digamos, en esta conversación, ustedes siguen por aquí, vamos a tener espacio para que puedan hacerles preguntas. Ya en la caja de mensajes tenemos algunas preguntas para ustedes que pueden ir leyendo y se las vamos a ir suministrando. Y justamente en este tema de la caracterización del conflicto en Venezuela, de las conexiones, de la responsabilidad del Estado, vamos a justamente a pasar a esta conversación con Tamara Tarasiu, coordinadora para América Latina adjunta de Human Rights Watch, y también Sara Fernández, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, justamente para seguir ahondando en esto, y no solamente desde las dimensiones ya planteadas por Eumeli, sino también desde la responsabilidad individual y la cadena de mando, que es parte importante de lo que son los hallazgos de la misión en este tercer informe. Y ahí, Tamara, pues quería empezar contigo y el trabajo también tan importante que ha hecho Human Rights Watch en este sentido, y ya veamos la situación tan compleja, tan sofisticada y de múltiples conexiones que nos narraban Eumeli y Merchi, pero esto no se queda aquí. O sea, esto además se extiende en otras partes del territorio de Venezuela, y justamente mi primera pregunta para ti era: ¿cómo caracterizan ustedes la situación de derechos humanos en las zonas fronterizas? Sobre todo, pues que Venezuela tiene largos kilometrajes de frontera, y justamente en las fronteras es donde se están dando este tipo de conflictos que no son aislados, sino que también están interconectados. ¿Cómo los caracterizan y cuál es el trabajo que recientemente ha desarrollado Human Rights Watch en este sentido? Gracias, Vivi, gracias por la invitación para hablar un poco sobre el otro lado de la frontera, ¿no? Hasta ahora estuvimos escuchando sobre qué ocurría más del lado de la frontera con Brasil, y creo que es muy importante. Nosotros hace años que venimos documentando la violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo he estado en el Catatumbo, en la zona fronteriza con el Táchira, pero quisiera concentrarme específicamente en la situación y en los abusos en Arauca del lado colombiano y del lado venezolano Apure, porque creo que ahí demuestra realmente la gravedad de lo que estamos viendo. Hace varios años que nosotros documentamos que tanto en Arauca como en Apure operan grupos armados que están usando la violencia para controlar el día a día de la población. Hay varios grupos armados que operan tanto en Arauca como en Apure, incluyendo el ELN, incluyendo disidencias de las FARC, y también un grupo que se llama Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, que es un grupo armado venezolano que se originó hace varias décadas en territorio venezolano. Y lo que encontramos es que los grupos armados crean e imponen normas que habitualmente son normas que generan y que hacen cumplir los gobiernos, pero aquí el control es total por parte de estos grupos. Y estoy hablando de normas como toques de queda, la prohibición de violar, de robar, de matar, reglamentar la pesca, el pago de deuda, incluso a qué hora tienen que cerrar los bares. Los grupos armados en estas zonas ejercen un control total, y lo hacen a través de amenazas, de secuestros, de trabajo forzado, inclusive de reclutamiento de menores y de homicidios, y muy habitualmente a través de la extorsión a cualquier persona que quiere realizar cualquier tipo de actividad económica en esta zona. El otro punto importante en este sentido es que hemos documentado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades venezolanas toleran que estos grupos armados operen en Apure, y a veces incluso han actuado en conjunto, en connivencia con ellos. De hecho, lo que vemos en el último tiempo es que hay grupos armados que se sienten más seguros y que actúan con facilidad abiertamente del lado venezolano, más que del lado colombiano. Digamos, obviamente estamos hablando de la situación en el arco minero del Orinoco, donde Human Rights Watch también ha documentado cómo residentes sufren abusos horribles por parte de estos grupos armados, incluyendo grupos armados colombianos que controlan las minas de oro ilegal,
y estamos hablando de incidentes, abusos como amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos. Pero también volviendo a la frontera de Colombia y Venezuela, creo que es importante resaltar que ha habido un aumento dramático de la violencia. Este año, a comienzos de este año, hubo incidentes de enfrentamientos que comenzaron a comienzos del año, después de la desmovilización de la FARC y el ELN, y ahí hay grupos que se disputan el control del territorio y las actividades ilícitas, tanto en Arauca como en Apure, y digamos, grupos que habían operado como aliados empiezan a tener choques y cometen múltiples abusos que documentamos este año, como asesinatos, reclutamiento forzado, inclusive de niños y niñas, y también desplazamiento forzado. Y creo que es importante entender que estos abusos son parte de un patrón similar al patrón que vemos cometido por fuerzas de seguridad venezolanas en otros lugares del país. Y voy a cerrar con un par de ideas de este punto, Vivi, que me parecen importantes. Primero, que no solo hay connivencia de las fuerzas de seguridad venezolanas, sino que ha habido operaciones conjuntas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana y guerrilleros del ELN, y han sido cómplices de los abusos. Y creo que hay que poner esto también en el contexto del impacto humanitario que genera. O sea, ha habido miles de venezolanos que debieron huir hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada por la violencia del lado venezolano, que genera enormes desafíos distintos. Y para cerrar, diría, esto hay que entenderlo en el contexto de qué es lo que estamos buscando y por lo que estamos trabajando en Venezuela, y todos buscamos que existan elecciones libres, una transición democrática en Venezuela, pero esta situación que estamos hablando plantea enormes desafíos para el país. Si logramos que existan elecciones medianamente libres y justas en el país, quien asuma el poder va a tener que enfrentar también estos enormes desafíos en zonas del país que hoy están controladas por grupos armados. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, justamente en este tema del cambio de la justicia, de las posibilidades de transición, es que ha sido este trabajo tan importante, tanto por la continuación del mandato de la misión, como la continuación del mandato de la presencia de la Oficina de la Alta en Venezuela. Sin embargo, algo que siempre hemos dicho que está muy conectado que es complementario también a estos mecanismos, es lo que está ocurriendo en el marco de la Corte Penal Internacional. Y bueno, estamos un poquito retrasados de tiempo, Sara, así que yo te tenía dos preguntas y voy a tratar de que nos puedas contestarnos en esto, ¿no? Justamente, ¿cómo tú ves en la actual situación de investigación de la Corte en Venezuela el impacto que tiene el informe de la misión, pues en todo esto que estamos contando de la caracterización del conflicto, y también si nos puedes contar un poco más de la importancia que este informe, en especialmente la determinación de las cadenas de mando, tiene para la investigación, ¿no? En esto también que nos decía Tamara bueno, la investigación de los responsables, quiénes están detrás de todas estas situaciones y estas conexiones, y bueno, cómo desde el marco de la investigación en la CPI pues se puede observar esta situación también. Gracias, Sara. Gracias, Tamara. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias a las otras panelistas por compartir sus conocimientos con todos. Sí, precisamente nosotros vemos el trabajo de la misión desde un punto de vista de complementariedad con otros sistemas, no solamente con el trabajo que hace la Oficina del Alto Comisionado en el terreno, sino también con la investigación que se sigue desde el año pasado en la Corte Penal Internacional. Y para eso quería un poco poner en contexto cómo estamos ahorita con la investigación que está llevando la Fiscalía. Como muchos aquí saben, la investigación formal fue abierta el año pasado por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y en este momento la Fiscalía en ese momento concluyó que tenía motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril del 2017, aunque sabemos que eso
puede llegar a incluir desde el 2014 cuando se realiza la investigación. Entre estos crímenes que se habrían cometido, la Fiscalía incluyó las torturas, la violencia sexual y de género, la prisión arbitraria de libertad y la persecución por motivos políticos, y es importante destacar que estos delitos están también contenidos en el mandato de la misión y que eso da un gran campo de interacción para ambos mecanismos. Luego de este anuncio, como saben, el gobierno ejerció un recurso que tenía a su disposición en el artículo 18.2 del Estatuto de Roma y le pidió al fiscal que se inhibiera, que detuviese la investigación para que le permitiese a las autoridades nacionales llevar a cabo esas investigaciones. Sin embargo, el fiscal concluyó que Venezuela no podía comprobar que estuviese llevando a cabo investigaciones válidas y que por lo tanto iba a continuar con la investigación. Para esto requiere de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y en este momento estamos esperando que la Fiscalía realice la solicitud formal para poder continuar con la investigación. Eso significa que la Fiscalía en este momento no está recabando evidencia, a excepción de la evidencia que le autorice expresamente la sala, porque piensen que hay una oportunidad única para obtener pruebas en este momento, que esas pruebas no pueden estar disponibles en el futuro. Y eso hace clave mencionar la importancia de que durante estos 3 años, y si se renueva el mandato por otros 2 años, la misión de determinación esté recabando evidencia por 5 años, sobre todo que esté recabando evidencia que puede no estar disponible cuando la Fiscalía logre continuar con la investigación. Durante el último año, la oficina ha intentado asegurar la cooperación por parte del gobierno, para lo cual, como saben, el fiscal realizó 2 visitas en el terreno, también se firmó un memorándum de entendimiento y se acordó que iba a haber una oficina de asistencia técnica. Y en este sentido pensamos que las recomendaciones que ha hecho la misión son de muchísima pertinencia en 2 sentidos. La primera es que la Fiscalía puede tomar los casos que están en la misión, que entrarían dentro de la competencia de la Corte, como una referencia de los casos que deben ser investigados a nivel nacional, y que las determinaciones de la misión sobre presuntos responsables que vemos en este último informe permiten además a la Fiscalía examinar cuál sería la posible selección de casos en el futuro de la investigación. Pero más allá de esto, lo que creemos es que las recomendaciones que se han emitido en los informes, sobre todo en el del 2021, que habla sobre el Poder Judicial, junto con las recomendaciones que han sido emitidas por el Alto Comisionado, deben servir de ruta para que la Fiscalía de la Corte y las autoridades nacionales implementen reformas estructurales que realmente permitan fortalecer la posibilidad de que en Venezuela se lleguen a investigar estos hechos y que aquellos que no sean investigados entonces entren dentro de la competencia de la Corte con base al principio de complementariedad. Y capaz aún más importante es entender que la implementación de estas recomendaciones hechas por la misión tendrían también un gran efecto de prevención de futuros crímenes de lesa humanidad en el país, porque permitiría desmantelar las estructuras que han hecho posible su comisión hasta este momento. Por último, creo que es importante que resaltemos que los expertos de la misión han aclarado que la misión no es un tribunal y que el estándar de prueba que utilizan es motivos razonables para creer, el cual es un estándar que es similar al inicio de la investigación y al examen preliminar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero en la investigación de la Corte, en el proceso, este estándar de prueba va a ir aumentando hasta llegar a más allá de toda duda razonable. Entonces, la Fiscalía, por supuesto, va a llevar a cabo su propia investigación. Sin embargo, hemos visto en otras situaciones que están abiertas en la Corte, por ejemplo, en Myanmar, Darfur, Libia, Costa de Marfil, entre otros, la Corte utilizó información que venía de mecanismos como la misión de determinación de los hechos, y pensamos que una similar práctica debe adoptarse por parte de la Fiscalía para obtener información que ha recabado la misión. Muchísimas gracias, Sara, y bueno, Tamara, y no quería dejar rapidito de que pudiésemos cerrar esta conversación con ustedes dos con una pregunta que está muy en la discusión hoy en día, Tamara, y todavía después estamos viendo cómo se van a desarrollar los acontecimientos en términos de lo que son el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y la situación de derechos humanos. Queríamos cerrar esta segunda parte de la conversación con esas reflexiones
antes de darle el paso a Marta Baliñas. Te escuchamos. Gracias, Vivi. Brevemente, a ver, yo creo que el compromiso de Colombia del restablecimiento de relaciones diplomáticas o la reapertura de la frontera no es un problema en sí mismo, pero tampoco tiene que ser un impedimento para condenar las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. De hecho, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tiene que servir como una palanca y una oportunidad para que exigir compromisos concretos en materia de derechos humanos de las autoridades venezolanas, como por ejemplo la liberación de todos los presos políticos, permitir que observadores internacionales visiten el país, ingresen a centros de detención de los servicios de inteligencia, y digamos, es difícil saber hacia dónde va Colombia. Me parece, por ejemplo, un grave error que hayan anunciado que retiran o que piensan retirar la comunicación a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. La realidad es que en la práctica esta decisión no impide en lo más mínimo que el fiscal avance con la investigación de la cual estaba hablando Sara, pero pone en duda el compromiso del gobierno de Petro con los derechos humanos en Venezuela y con la justicia internacional en general. Colombia tiene que adoptar medidas para abordar la violencia en la frontera, como estábamos hablando antes, y yo diría condicionar cualquier tipo de cooperación militar con las fuerzas venezolanas al cese inmediato de la complicidad con los grupos armados, y a un compromiso para abordar la falta de independencia judicial en el país, que es abismal. Y para cerrar simplemente diría lo siguiente: la experiencia nos ha mostrado que las autoridades venezolanas no hacen concesiones voluntariamente, sino que lo hacen a través o producto de la presión internacional. Entonces, si efectivamente lo que se está buscando por parte de Colombia, y extendería a otros gobiernos de la región, es un diálogo, un intercambio con las autoridades venezolanas para que se vuelvan a sentar a negociar en México, para poder generar condiciones para una transición democrática, la realidad es que eso no va a ocurrir si no existe en paralelo presión internacional, y Colombia tiene un papel muy importante para jugar, llamando a las cosas por su nombre y ejerciendo esta presión, porque justamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de la frontera le da esa palanca, y es lo que debería aprovechar en este contexto en el que estamos. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, Sara, también Omelis y Merchi. Por favor, manténganse con nosotros, y ya han llegado varias preguntas para ustedes, para sus comentarios, que responderemos luego de la intervención de Marta. Quiero darle la bienvenida a Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos en Venezuela, y pues presentarte, pero primero agradecerles a ti y a todo el equipo de la misión el trabajo que han hecho durante estos 3 años documentando, reflejando en sus informes este momento tan oscuro que ha vivido Venezuela, pero que para nosotros estos informes representan ese testimonio de esta etapa oscura, pero también la posibilidad de que estos hechos no queden en la impunidad, sino que se consigan justicia. Y pues agradecidas de tenerte. Yo creo que en nombre de las víctimas, de la sociedad civil y de todos los venezolanos, agradecemos el trabajo que ustedes han hecho, tan riguroso, y cómo se ve reflejado en el informe. Y te agradecemos también el que nos deje el tiempo hoy de compartir con nosotros y contarnos más de los hallazgos, de lo que es la reciente presentación del informe, pero también que nos cuentes un poco más de las perspectivas que puedan tener a futuro, parte del trabajo también que ha sido muy importante en estos días y en las próximas semanas, pues el deseo y la voluntad también, el deseo de los venezolanos, pero la voluntad también de los países en términos de dar una respuesta internacional coherente, y que se pues renueve el mandato que ustedes hoy tienen. Esta votación se va a dar los próximos días. Tenemos en sala también representantes de estados, cancillerías, misiones, y pues creo que no solamente los hallazgos de la misión, sino también las perspectivas que se pueda tener a futuro son muy importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Marta. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Vivi. Y gracias por la invitación de estar aquí hoy para presentar los principales hallazgos de nuestro tercer informe, que creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar. Un informe que en realidad son 2 en uno, ¿no? Es un gusto también poder escuchar de las otras panelistas hoy,
sus análisis sobre las situaciones que hemos documentado en este y anteriores informes. Y quería aprovechar también para una vez más reconocer el trabajo muy valioso y muy valiente de la sociedad civil venezolana y de todos aquellos y aquellas que trabajan para la defensa de los derechos humanos en el país. Además de agradecerles directamente el apoyo y los aportes que han hecho al trabajo de la misión y que han sido fundamentales. Realmente la transformación de la situación grave de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que todos y todas hemos documentado, requiere precisamente esfuerzos conjuntos, ¿no? De la sociedad civil nacional, internacional, academia, de organismos internacionales dentro y fuera de la ONU, así como por parte de los estados que mantienen contactos con Venezuela, con el Estado de Venezuela. Y requiere sobre todo un cambio de prácticas dentro de las instituciones en Venezuela señaladas por la misión, por su rol en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y delitos, tanto bajo la legislación nacional como internacional. Con sus informes, la misión pretende apuntar a las prácticas que deben cesar inmediatamente, pero también a cambios institucionales y estructurales que son necesarios para asegurar ese cambio de prácticas. Y como ustedes bien saben, la misión ha adoptado desde su inicio una metodología de trabajo de documentación de patrones y a la vez de casos individuales, una documentación bien detallada de estos casos individuales que permitan a quienes leen nuestros informes de evaluar de forma más concreta cómo realmente se están desarrollando y si, estas prácticas, si se han habido progresos o no, que legítimamente es una pregunta que nos hacen siempre los estados y otros actores con quienes estamos en contacto, si ha habido progreso y no, y cuál es el progreso. Yo creo que nuestro más reciente informe sobre el que trata de los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado es muy claro en demostrar que estos actos no son, por una parte no han cesado, que siguen siendo cometidos y que no son cometidos por funcionarios que actúan de forma inconexa o por fuera del control de sus superiores, sino que obedecen realmente a una política y una estrategia por parte de autoridades de alto nivel político y que después emiten sus órdenes y sus instrucciones a las autoridades máximas dentro de estas estructuras. Con este informe quisimos dar un paso más allá en nuestra contribución a procesos de rendición de cuentas, en conformidad con el mandato que nos dio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si bien ya habíamos descrito con bastante detalle los actos cometidos por estas dos agencias, nos pareció importante detallar cómo operan estas estructuras y cuáles son las funciones y los aportes de varias personas que se encuentran además en distintos niveles de la jerarquía de cada una de estas agencias, sus roles en cometer y o facilitar la comisión de dichos delitos y violaciones de derechos humanos. Y para el presente informe hemos realizado 88 entrevistas que nos han dado información adicional a las casi 400 que ya habíamos realizado para informes anteriores. Y esto creo que ustedes también ya lo saben, que incluye entrevistas no solamente a las víctimas, familiares, representantes legales, operadores del sistema de justicia, pero también
a exfuncionarios de estas agencias que conocen bien desde adentro cómo, no solamente las prácticas que documentamos, pero también cómo fluye la información, cómo se imparten las órdenes y que nos han permitido corroborar y complementar información que ya habíamos recibido por parte de las víctimas y de personas cercanas a ellas, con información sobre cómo efectivamente operan estas estructuras. Y sobre todo para entender precisamente la toma de decisiones y cómo al final funciona y es tan efectiva esta maquinaria de represión que está al servicio del gobierno. Con relación a nuestro segundo informe sobre la situación del arco minero del Orinoco y otras partes del estado de Bolívar, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en acceder a la información que nos hubiera gustado acceder, y ustedes conocen muy bien algunos de estos retos, creemos que aún así se pudo documentar algunas de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por grupos armados criminales que ocurren en esa región. Pero creemos que aún así quedó bastante por documentar y por investigar. Entonces, lo que creo que hemos podido hacer es apuntar a algunos indicios también muy importantes, por ejemplo, de connivencia o tolerancia por parte de las autoridades estatales con relación a actos cometidos por grupos armados criminales que ejercen el control de facto en las minas y las poblaciones locales y que requieren más investigación. Creo que ya hemos podido documentar algunos de los casos tal vez más emblemáticos y que demuestran las dinámicas de violencia, no solamente dentro de los grupos armados criminales y en sus, o sea, y en el tipo de violencia que ejercen en contra de las poblaciones locales, pero también dinámicas entre estos grupos y agentes estatales o miembros del gobierno a nivel del Estado también. Pero sí hemos apuntado a algunos temas que requieren más investigación. Ahora, realmente es muy preocupante que en una zona tan fuertemente militarizada, con una presencia tan importante actualmente, por lo menos de fuerzas estatales, la población siga estando tan desprotegida y vulnerable a las acciones de estos grupos armados criminales. Y esto incluye tanto los y las trabajadoras en las minas, miembros de pueblos indígenas, y por otra parte también personas, mayoritariamente mujeres y niñas, que se ven atrapadas en dinámicas de violencia, incluida la violencia sexual y de género. Definitivamente hay que seguir investigando y visibilizando hechos que constituyen trata, esclavitud sexual y otras formas de esclavitud, como ustedes mencionaron. La denuncia de este tipo de violaciones requiere la presencia continuada y la construcción de relaciones de confianza con personas que tengan la capacidad de documentar estos hechos y también a la vez de direccionar a estas personas a algunas medidas de apoyo. Creo que ahí hay trabajo para hacer. Sabemos que además de nuestro interés como misión en este tipo de delitos y violaciones de derechos humanos, sabemos que, por ejemplo, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas está interesada en esta situación. Entonces creo que vale mucho la pena
usar este momentum también de alguna atención que se logró llamar para esta situación, para invertir en llegar a más información y seguir visibilizando y profundizando en la documentación de lo que realmente pasa. Hoy mismo, por ejemplo, fue publicado a raíz de nuestro informe un artículo en The Guardian sobre este tema, el artículo que escribió Sara para Infobae también sobre las violaciones, la violación sexual y de género documentada por la misión. Creo que hay que aprovechar este momento. Con relación a próximos pasos, pues realmente tenemos que esperar la próxima semana a ver la votación, pero hemos recibido muchas expresiones de apoyo en la sesión del Consejo por parte de varios estados y de diferentes regiones, lo que es importante también. Y creo que el rol complementario de la misión respecto a la oficina del alto comisionado, respecto a la CPI, ha quedado bastante claro para aquellos que van a estar votando. Entonces espero que realmente pues las consideraciones sobre derechos humanos sean las que prevalezcan en esa discusión y votación. Y la misión ha apuntado ya algunos temas que creemos que sería importante seguir o investigar en más detalle. Y, por ejemplo, uno de esos temas, y ya mirando hacia el periodo preelecciones, o sea que aún estamos un poco lejos, pero es bien importante, creemos, de seguir prestando atención al espacio democrático y de discusión pública y todas las formas en que se limita este espacio a través de violaciones de derechos humanos. Incluso, como tenemos ahora en el mandato actual referencia a graves violaciones de derechos humanos, también considerando violaciones a la libertad de asociación y de expresión, además de el tipo de delitos y violaciones que hemos ya documentado y que seguiríamos investigando. Entonces, eso realmente seguiría siendo una preocupación nuestra de cómo se está permitiendo o no ese diálogo democrático y qué tipo de intimidaciones siguen siendo hechas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la academia. Así que eso sería uno de los temas seguramente en que la misión se enfocaría. Muchas gracias y aquí estoy para más preguntas. Bueno, muchísimas gracias Marta y todas las panelistas. Y bueno, justamente tenemos varias preguntas y poco tiempo, así que lo que voy a hacer es leerlas todas rápidamente y en los próximos 10 minutos darles un espacio a cada una para que puedan brevemente hacer los comentarios. Hay una, y bueno, vamos a empezar. Así como empezamos, vamos a hacerlo en regresivo y vamos a empezar quizás por Marta, que hay una, me parece importante, que justamente nos piden que puedas compartir un poco más cómo ha sido posible hacer el trabajo de la misión sin tener permiso para acceder al terreno y cómo han enfrentado las resistencias y posibles amenazas a las autoridades venezolanas. También tenemos preguntas para que por favor las demás panelistas tomen nota sobre, bueno, cómo se puede acceder a la justicia en ausencia de un Estado de Derecho, hay mecanismos internacionales a los que la gente pueda tener acceso. También tenemos preguntas sobre la perspectiva de cambio de un acuerdo de desmovilización y paz entre el ELN y el gobierno de Colombia, los grupos armados, bueno, y cómo se derogan de acuerdo de paz y la cabeza del ELN para seguir su negocio de control territorial.
una pregunta compleja, pero bueno, creo que es importante en términos de las reflexiones sobre la discusión Venezuela-Colombia. Luego también tenemos una pregunta sobre pueblos indígenas y la relación con el sistema. Todas las tienen ahí los panelistas en las cajas para que las puedan ver en detalle. Tienen mayor capacidad de denuncia o incidencia, tienen un grado mayor de marginalidad por la discriminación histórica. Creo que bueno, el tema indígena fue tomado en el informe de la misión y algunas pueden hacer comentarios. También hay aquí una pregunta sobre cómo entender la asociación entre los grupos armados irregulares, funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y la alta dirección de la política del Estado, expresión de un Estado fallido que cede control a las zonas, un entramado de bandas políticas militares irregulares que se reparten excedentes económicos y sobreexplotan a la población indígena. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Les daría un minuto y medio máximo a cada panelista para que puedan hacer sus reflexiones finales para cerrar la sesión. Empezamos por ti, Marta, luego Tamara, Sara, Eumelis y Merche. Te escuchamos, Marta. Sí, las investigaciones las hacemos ahora desde que ya no tenemos tantas restricciones de viajes por la pandemia, de dos formas, ¿no? A través de entrevistas hechas de forma remota, pero también entrevistas hechas de forma presencial, obviamente fuera de Venezuela. Y esto ha incluido este último año entrevistas realizadas en zonas fronterizas con Venezuela, que era de hecho lo que queríamos haber hecho desde el inicio, simplemente que con la pandemia no nos fue posible. Pero eso seguiría siendo la estrategia y la metodología. Y aparte de esto, analizamos diferentes tipos de documentos oficiales, expedientes judiciales, información de fuentes abiertas que intentamos verificar, o sea, analizar y verificar para evaluar su veracidad y legitimidad. Y cómo hemos hecho frente a amenazas. Lo que sí intentamos es que todas las comunicaciones que tenemos con las fuentes de información sean hechas de la forma más segura posible, ¿no? Y intentamos en los informes anonimizar las fuentes de información siempre que encontramos que las podría poner en un riesgo serio. Pero aparte de eso, desafortunadamente la misión, así como la oficina de la ATA, o sea, del alto comisionado ahora, no tiene mayor capacidad de ofrecer protección a las fuentes de información, y eso las informamos de eso. Entonces, realmente solamente tenemos la oportunidad de denunciar posibles amenazas, posibles represalias también, pero realmente es algo que nos preocupa, ¿no? No poder, como por ejemplo algunas instancias judiciales sí pueden brindar algunas medidas de protección a sus testigos y testigas. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, dejamos también entonces el espacio a las demás panelistas. Les pedimos que puedan encender su cámara. Tamara, te escuchamos. Voy a ser muy breve porque no tenemos tiempo. Yo lo que quisiera resaltar es el rol de la misión, no solo para darle una perspectiva de justicia a las víctimas a futuro, porque ha documentado las violaciones de derechos humanos y ha generado evidencia que yo creo que hace que no sea casual que con posterioridad a los dos primeros informes de la misión se haya avanzado con la investigación de la CPI. Y solo resaltaría que desde Human Rights Watch, con varios de los que estamos en este panel, somos parte de una coalición que estamos pidiendo que se renueve el mandato de la misión por 2 años, que es crucial para seguir juntando esa evidencia, para que puedan hacer un papel de monitoreo preventivo de cara a las elecciones programadas para el 2024,
Y lo último que diría es que se trata no solo de estos esfuerzos por conseguir justicia para las víctimas fuera de Venezuela, sino también para generar los incentivos necesarios para que exista realmente una negociación política, porque como les decía antes, las autoridades venezolanas no dan concesiones por gusto, ni voluntariamente. Entonces, este mecanismo de presión internacional es realmente importante a su vez para generar los incentivos que permitan una negociación que nos lleve a condiciones electorales medianamente razonables a futuro. Gracias. Gracias, Tamara. Sara. Gracias, Vivi. Yo finalizaría haciendo énfasis en cómo podemos utilizar toda la información que está en estos 3 informes de la misión para asegurar cambios en el tema justicia, y allí yo creo que hay 3 dimensiones importantes: cómo se pueden utilizar en un futuro mecanismos de justicia transicional en el país, cómo se pueden usar por parte de otros estados en la aplicación de jurisdicción universal, y también cómo podemos utilizarlos para probar sobre todo los elementos contextuales que se necesitan para categorizar ciertas acciones como crimen de lesa humanidad, incluyendo involucramiento del Estado, la sistematicidad y la existencia de un plan o política, que creo que está muy bien reflejado en los 3 informes, cómo podemos usar eso en el marco de la investigación de la Corte Penal Internacional. Creo que es un trabajo que nos toca hacer por los próximos años. Gracias, Sara. Umelis. Umelis, te escuchamos. Sí, bueno, comparto la opinión del resto del grupo. Es una tarea a continuar, un poco para no dejar en el aire las preguntas de los que están participando. Hay una deuda con pueblos y comunidades indígenas, sus capacidades no son iguales, masacre, deudas en el tema de marcación de espacios y hábitats, etcétera. No son temas que nos ocupan y desde el centro nos comprometemos a seguir investigando y a seguir fortaleciendo y particularizando esta temática. Gracias, Umelis. Mercedes. Bueno, primero quiero agradecer a Marta y a todo el equipo de la misión por ese trabajo estupendo, y hacemos votos porque los que tienen que votar la semana que viene lo hagan entendiendo que las víctimas tienen que estar en el centro y hay que seguir investigando. El trabajo de la misión no ha acabado. Las investigaciones tienen que continuar, no solamente porque hay muchas cosas que desconocemos hasta ahora, sino porque la criminalidad cambia, varía y tiene nuevas formas y hay que seguir mostrando esas nuevas formas. Creo que hay que aprovechar el informe, como decía Sara, da para mucho, hay que sacar provecho, y a nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos toca recorrer el país y mostrar a los diferentes actores de la vida política, la vida social, lo que dice y lo que significa ese informe. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias también a Tamara, una venezolana que es argentina también, y que, bueno, que nos ayuda tanto desde su organización al visibilizar y a impulsar el trabajo de la violación, la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad, siempre el tiempo se nos queda corto, y más pues con tanta información y tanto trabajo que hay detrás de todas las que han intervenido hoy. Pues por mi parte agradecer su participación, que puedan estos contenidos contribuir a que se entienda la necesidad de estos mecanismos de monitoreo, la necesidad de respuesta a la justicia que clamamos en Venezuela, y especialmente pues la atención a estos próximos días donde pues se van a dar estas conversaciones tan importantes, y a seguir la etiqueta y la campaña que realizamos desde la sociedad civil, que siga la misión, pues ahí seguir la conversación, los casos, toda la documentación que las organizaciones y las víctimas hemos presentado y hemos trabajado, y que pues esta conversación se convierta en una noticia positiva, que estos mecanismos siguen en vigencia, que podemos seguir trabajando, que Venezuela no es una crisis olvidada, sino que está en la agenda internacional, y que pues ningún país, ninguna comunidad internacional, nadie va a olvidar estos crímenes, no solamente para darle justicia, sino para que no vuelvan a ocurrir en Venezuela. Gracias a todas y a todos, y bueno, les deseamos un bonito día. Gracias a todas las panelistas, y pues mis mejores deseos y solidaridad por todo el trabajo que cada una está realizando. Feliz día.